Yegor Volkov detuvo el coche ante un cartel oxidado que decía Chernolesie, 2 kilómetros. El motor se apagó con un suspiro cansado y el silencio se apoderó de él como nieve húmeda. Se sentó, mirando el camino que se adentraba en la llanura, donde los pinos se apiñaban como si susurraran sobre un extraño. Hacía 10 años que no estaba allí. Durante 10 años se había prometido a sí mismo que no volvería. Pero Anya, su sobrina, había desaparecido en este bosque, y la elección se había esfumado, como huellas en un sendero después de la lluvia. Yegor se frotó las sienes, intentando ahuyentar el dolor sordo que se había instalado en su cabeza, en Moscú. Su reflejo brilló en el retrovisor, un rostro como tallado en un viejo roble, ojos en los que se había congelado el invierno. 38 años, pero parecía mayor. Eso es lo que pasa cuando la vida te quema los colores. Sacó un paquete de cigarrillos arrugado de la guantera, pero después de mirarlo, lo tiró. Dejó de fumar después de que el bosque se llevara a Masha y Leshka, como si eso pudiera arreglar algo. El camino al pueblo era estrecho, cubierto de grava que crujía bajo las ruedas como huesos. A los lados había campos cubiertos de maleza, y más allá, un muro de bosque. Chernolesie no era una reserva cualquiera. Los lugareños lo llamaban el bosque de las sombras y no por los pinos sombríos. Allí desaparecía gente. No a menudo, pero lo suficiente para que todos los residentes lo supieran. El bosque no perdona los errores. Yegor lo sabía mejor que nadie. Fue guardabosques hasta que lo perdió todo. El pueblo lo recibió en silencio. Las calles, grises como la ceniza, estaban vacías. Solo el viento empujaba una bolsa de plástico por la acera. Las casas, inclinadas y con la pintura descascarada, miraban a Yegor con sus ventanas oscuras. Aparcó cerca del edificio de administración, un cubo de 2 plantas con una bandera descolorida. Dentro, olía a humedad y a papel viejo. La mujer tras el mostrador, con un rostro que parecía de masa, levantó la vista de su revista. Volkov, su voz era ronca como la de un cuervo. Te estaban esperando. La policía está en la alcaldía. Yegor asintió sin perder el tiempo. Caminó por el pasillo, donde las luces parpadeaban, proyectando sombras que parecían más largas de lo debido. En la oficina lo recibió el capitán de la policía local, Oleg Smirnov, un hombre calvo y fornido con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Junto a él estaba el alcalde, delgado y con aspecto nervioso, y otros 2, un guía forestal, y a juzgar por el uniforme, un rescatista. Oleg, extendió la mano pero no había calidez en su tono. Creí que no vendrías. Anya es mi sobrina, respondió Yegor estrechándole la mano. ¿A dónde se ha metido? Oleg asintió con la cabeza hacia el mapa extendido sobre la mesa. Una cruz roja marcaba el límite del bosque a 3 kilómetros del pueblo. Un grupo de 5 turistas, incluida Anya, había entrado en el bosque hacía 3 días. Su guía, Lada, había regresado sola, informando que el grupo se había perdido en la niebla. Los equipos de búsqueda solo encontraron mochilas y huellas, que se perdían, como si la gente hubiera desaparecido. Lada dice que se los llevó el bosque, dijo Oleg con una mueca. Tonterías, pero ella sabe lo que hace. Mañana nos llevará al lugar. Yegor guardó silencio. No creía en los cuentos del bosque que se lleva, pero los recuerdos de Masha y Leshka, de su último día, le clavaban las garras en el pecho. Se había marchado de guardia, dejándolas en el picnic. Regresó al claro vacío. Solo la bota de Leshka, olvidada por el fuego, le recordaba que habían estado allí. Quiero ver el límite. Ahora mismo, dijo Yegor mirando a Oleg. Ya está anocheciendo, objetó el alcalde jugueteando con su corbata. Mejor por la mañana. Conozco el bosque, espetó Yegor. Y sé que el tiempo no espera. Oleg se encogió de hombros y media hora después conducían hacia el límite del bosque. El sol se ponía en el horizonte.
tiñendo el cielo del color de la sangre vieja. El bosque los recibió con una pared de pinos, cuyas agujas susurraban como si hablaran. Yegor salió del coche, sintiendo el frío colarse bajo su chaqueta. El aire era denso, con un sabor a tierra y a algo más, agrio, casi vivo. Las mochilas estaban junto al camino, cuidadosamente dobladas, como si alguien las hubiera dejado allí a propósito. Yegor se agachó, examinando las cosas. Un termo, un mapa, el sombrero de alguien. Nada inusual, salvo una cosa. En el árbol más cercano, justo encima de las mochilas, la corteza estaba surcada por profundos surcos. Yegor miró con atención y se le encogió el corazón. Los surcos formaban un rostro, ojos, nariz, labios, rasgos que le resultaban vagamente familiares. ¿Anya? Parpadeó y el rostro se convirtió en corteza. Cansancio, pensó, pero le temblaban los dedos al sacar. La linterna. ¿Viste algo?, preguntó Oleg de pie junto al coche. Nada, murmuró Yegor, pero su mirada volvió al árbol. El haz de luz de la linterna se deslizó por la corteza, y por un instante le pareció que los ojos del árbol se movían, como si lo siguieran. Continuó por el sendero, ignorando las protestas de Oleg. Las huellas de los excursionistas eran claras, pero se perdían a los 20 metros, como si la gente simplemente hubiera desaparecido. Yegor se detuvo, escuchando. El viento amainó, y en el silencio oyó un sonido suave, casi imperceptible, una risa, infantil, parecida a la de Leshkin. Se dio la vuelta, pero el bosque estaba vacío. Solo las sombras de los pinos se extendían hasta él, largas como dedos. «Egor, volvamos», gritó Oleg, pero su voz sonó apagada, como a través de una pared. Yegor retrocedió un paso, sintiendo que el suelo bajo sus pies se ablandaba, como si quisiera tragárselo. Se obligó a respirar con normalidad, pero un nudo se le hizo en el pecho. El bosque lo miraba, no los árboles ni las sombras. Algo más profundo, más antiguo, que conocía su nombre. Se giró y caminó hacia el coche sin mirar atrás. Pero la risa resonó en sus oídos y esta vez estaba seguro. Era Leska. En el pueblo, Yegor alquiló una habitación en el hotel local, una casa destartalada con olor a humedad. Se sentó en la cama, mirando la foto de Anya que su hermana le había enviado antes del viaje. Una sonrisa, pecas, ojos llenos de vida. Tenía que encontrarla. Pero el bosque ya susurraba, recordándole que ya la había perdido una vez. No durmió esa noche. Las ramas susurraban fuera de la ventana, aunque no había árboles cerca del hotel. Y entonces, en el silencio, oyó una voz. No era la de Leshkin, era la de Mashin. «Has vuelto, Yegor. Ya no puedes irte». Se levantó de un salto, abrió la ventana, pero la calle estaba vacía. Solo una sombra en la pared, más larga de lo debido, se movía, como si asintiera. Yegor no sabía que el bosque ya lo recordaba, y no iba a dejarlo ir. El crepúsculo se filtraba en la selva negra, como tinta derramada sobre un lienzo. El cielo, que hacía una hora brillaba de un rojo carmesí, ahora se asfixiaba bajo un velo de nubes, y el bosque, como una bestia voraz, se tragaba los últimos rayos. Yegor Volkov estaba junto a la ventana de su habitación de hotel, aferrándose al frío alféizar. La noche no le había traído paz. La voz de Masha, que susurraba desde la oscuridad, se había apagado, pero le había dejado una astilla en el pecho, afilada como una aguja de pino. No durmió, temeroso de que las sombras del otro lado de la ventana volvieran a moverse, repitiendo su nombre. La mañana lo recibió con una luz sombría y el olor a humedad que impregnaba las paredes. Yegor bajó al recibidor, donde la misma mujer dormitaba tras el mostrador, con el aspecto de una muñeca vieja olvidada entre el polvo. No levantó la vista, pero sus dedos, aferrados al bolígrafo, temblaban, como si supieran a dónde iba.
Oleg lo esperaba en la calle. Su coche echaba humo por el escape como un dragón listo para la batalla. Una mujer estaba de pie junto a él, alta, con el pelo negro azabache, recogido en una trenza apretada. Sus ojos, verdes como el musgo sobre piedras antiguas, miraban a Yegor con la curiosidad de un depredador que estudia a su presa. Lada. Se presentó, extendiendo la mano. Su voz era baja y ronca, como el viento soplando entre las ramas. Te llevaré al lugar donde desapareció la tuya. Yegor le estrechó la mano, fría, pero fuerte. Transmitía la confianza de alguien para quien el bosque no era un misterio, sino un hogar. Asintió sin vacilar, pero la desconfianza se apoderó de él. Lada conocía el bosque mejor que nadie, y aún así, había regresado sola cuando Anya y los demás desaparecieron. Era difícil de asimilar, como un camino que no terminaba en ninguna parte. El coche se dirigió hacia el límite del bosque, y este se alzaba ante ellos como un muro. No solo árboles, sino guardias, cuyas copas se entrelazaban formando una bóveda que ocultaba secretos. Oleg guardó silencio. Solo sus dedos tamborileaban sobre el volante, delatando su ansiedad. Lada miró por la ventanilla, y sus labios, finos como cuchillas, apenas se movieron, como si susurrara algo al viento. Yegor captó su mirada en el retrovisor y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No de miedo, sino de la sensación de que ella lo atravesaba hasta los huesos. En la linde del bosque, Lada los guió por un sendero que serpenteaba entre los pinos como una serpiente. El aire era denso, impregnado de un olor a agujas de pino y algo agrio, casi vivo. Yegor la siguió, notando lo silenciosos que eran sus pasos, como si el bosque se abriera ante ella. Oleg resoplaba detrás, mirando hacia atrás de vez en cuando, como si esperara que las sombras cobraran vida. El sendero era estrecho, y las raíces, como dedos, se aferraban a sus botas, como si le pidieran que se quedara. Aquí. Lada se detuvo en un claro, donde las mochilas de los turistas yacían como sacrificios arrojados a un altar. La niebla era densa como la leche. Los perdí de vista. Cuando regresé no había nadie allí. Yegor se agachó examinando el suelo. Había huellas, pero extrañas. Terminaban como si la gente hubiera pisado el vacío. Miró a Lada, cuyo rostro permanecía sereno, como un lago antes de la tormenta. Ella sabía más de lo que decía, y ese pensamiento lo quemó como carbón. ¿Pierdes gente a menudo en el bosque?, preguntó con voz firme y firme. Lada sonrió, no con calidez, sino con un toque de desafío. El bosque mismo decide a quién dejar ir y a quién llevarse. A los guardianes no les gustan los extraños. ¿Guardianes? Yegor entrecerró los ojos, sintiendo cómo su racionalidad luchaba con algo antiguo que se agitaba en lo más profundo de su alma. Espíritus, respondió Lada, con los ojos brillantes como cristales rotos. Aquellos que vivieron aquí antes que nosotros. Sus almas están en los árboles. Recuerdan a todos los que pisaron su tierra. Oleg resopló, pero su risa era nerviosa, como el crujido de una rama bajo los pies. Yegor no dijo nada, pero las palabras de Lada se le quedaron en el corazón como escarcha. No creía en espíritus, pero el bosque lo miraba, no con sus ojos, sino con algo más que conocía su dolor, su culpa. Se dio la vuelta para ocultar el temblor de sus manos y siguió adelante por el sendero, ignorando las protestas de Oleg. El camino serpenteaba, y pronto Yegor notó que iban en círculos. La brújula en su bolsillo estaba tirada, con la aguja girando como un borracho. Se detuvo mirando a Lada, que estaba de pie junto a un árbol, acariciando la corteza, como si estuviera calmando a un animal. El camino que los conducía ahora conducía de vuelta al claro, aunque no giraron. El bosque jugaba con ellos, y este pensamiento, frío como una espada, lo atravesó por completo. ¿Qué demonios?
Oleg se secó el sudor de la frente, aunque el aire estaba helado. «El bosque no quiere que sigas adelante», dijo Lada, sin miedo ni sorpresa en su voz. «Te está hablando». «Escucha». Yegor se tensó, pero solo oyó el crujido de las hojas. No, no era un crujido, un susurro. Palabras que fluían como el agua sin sentido. Formaban voces, no las de Anya ni las de Masha, sino familiares como de un sueño. Se acercó al árbol y el susurro se hizo más fuerte, llamándolo. «Yegor, has vuelto. Eres nuestro». Retrocedió, sintiendo temblar el suelo bajo sus pies como si suspirara. «Basta». Ladró, pero su voz era ronca, como la de un hombre que se está ahogando. «Es el viento. Solo el viento». Lada lo miró con algo parecido a la compasión en 1900 sin su mirada. «El viento no sabe tu nombre, Volkov». La noche cayó como un telón y regresaron al pueblo. Yegor estaba sentado en la habitación, mirando el mapa que tenía delante. El camino que habían tomado era recto, pero su memoria insistía en lo contrario. Cerró los ojos y el susurro regresó. Esta vez era Anya, llamando desde la oscuridad. «Tío Yegor, ayuda». Se levantó de un salto, abrió la ventana de golpe, pero la calle estaba vacía. Solo las sombras de los árboles se extendían hacia el hotel, largas como dedos. No, se adentró en el bosque. No esa noche. Pero sabía que el bosque lo esperaba. Esperaba como una bestia que huele sangre. Y Lada, con sus ojos que habían visto demasiado, era su guía o su verdugo. Yegor no sabía que el bosque ya lo había tejido en su patrón y que los hilos se estaban tensando. La niebla en Chernolesi no se extendía, sino que respiraba. Sino Biantosa arremolinaba entre los pinos, densa como humo, y amortiguaba los sonidos como si el bosque hubiera cubierto el mundo con un velo. Yegor Volkov caminaba por el sendero, y cada paso resonaba en su pecho como un martillazo. La noche, saturada con los susurros de Anya, no lo soltaba. La voz de su sobrina resonaba en sus oídos, rogándole que la encontrara, la salvara, no la abandonara. No dormía, no podía. El bosque llamaba, y Yegor, apretando los dientes, respondió, aunque su mente le decía: «Corre, la mañana no trajo luz». El cielo, gris como la ceniza, colgaba bajo, y los pinos, como guardianes, extendían sus ramas hacia él, como si quisieran arrancar las nubes. Yegor caminaba solo, dejando a Oleg y Lada en el pueblo. No confiaba en ellos, ni en el capitán, cuyos ojos ocultaban miedo, ni en el guía, cuyas palabras sobre los guardianes sonaban a hechizo. El camino que había trazado ayer era recto hoy, pero en su obediencia había una amenaza, como en la calma antes de la tormenta. Buscaba la cabaña de la que hablaban los lugareños en susurros. Una anciana de la panadería, con dedos nudosos, como raíces, la había mencionado ayer cuando Yegor compraba café. Allí vivía un arqueólogo, había dicho, y su voz temblaba como una hoja al viento. Cavó donde no debía. El bosque se lo llevó. Yegor no creía en cuentos de hadas, pero la cabaña era una pista, la única que podía explicar por qué la gente desaparecía en ese bosque como sombras en la noche. El sendero conducía a un claro donde el aire era denso, impregnado de un olor a tierra mojada y algo dulce, casi podrido. La cabaña se alzaba en el borde, inclinada, con un techo que se había derrumbado como el pecho de un moribundo. Sus paredes, cubiertas de musgo, parecían vivas, como si respiraran al ritmo de la niebla. Yegor se detuvo, sintiendo el frío azotarle la piel. No quería entrar, pero Anya lo esperaba, en algún lugar, en las profundidades del bosque, y cada momento que dudaba era una traición. La puerta crujió como un gemido, y el aire dentro olía a moho y papel viejo. Las tablas del suelo se doblaron bajo los pies, amenazando con derrumbarse. Sobre la mesa polvorienta yacía un diario,
hecho jirones, con una cubierta que se desmoronaba como corteza seca. Yegor lo abrió, y las líneas, escritas con letra irregular, le inundaron los ojos como agua de una presa rota. Los guardianes no están muertos. Sus almas están en los árboles. El ritual requiere fusión. No la muerte, sino una vida entregada al bosque. He encontrado el altar, pero el precio es demasiado alto. Las últimas palabras estaban escritas, con énfasis, como si el autor temiera que no fueran leídas. Yegor hojeó las páginas, y cada línea lo impactó como un rayo. El arqueólogo escribió sobre el símbolo tallado en el altar, sobre las voces que sonaban en la noche, sobre las sombras que repetían sus movimientos. Mencionó al hada. La chica sabe más de lo que dice, pero su deber está ligado al bosque. Yegor aferró el diario, sintiendo el corazón latir con fuerza, como si quisiera liberarse. Lada. Ella era la clave, o la trampa. Salió de la cabaña, y el bosque lo recibió con un silencio que resonó en sus oídos. La niebla se espesó, y los árboles que rodeaban el claro parecían más altos, sus ramas como brazos que se extendían hacia el cielo. Yegor vio la corteza del tronco más cercano. No solo corteza, sino un rostro. Ojos, nariz, labios, tallados con una precisión inquietante. Anya. Parpadeó y el rostro permaneció, pero ahora estaba vivo. Los ojos se movían, los labios temblaban, susurrando. No llegaste a tiempo. Yegor retrocedió, sintiendo que el suelo bajo sus pies se ablandaba como si quisiera tragárselo. Sacó su teléfono para tomar una foto, pero la pantalla solo mostraba corteza, lisa, sin rastro detallado. No son alucinaciones, dijo una voz a sus espaldas, y Yegor se giró, agarrando el cuchillo de su cinturón. Un adolescente estaba frente a él, delgado, con el pelo despeinado y ojos que brillaban como los de un animal atrapado en una trampa. Soy Stas. Estoy grabando un video sobre el bosque. Vi sombras caminando. ¿Quieres que te lo muestre? Yegor frunció el ceño, pero asintió. Stas, jugueteando con su mochila, lo condujo hasta el límite del bosque, donde sacó su teléfono. En el video, grabado al anochecer, las sombras de los turistas, sus siluetas, nítidas como recortes de papel, se movían por el claro, pero no había nadie. Las sombras se detuvieron, giraron la cabeza, como si buscaran a alguien, y luego se fundieron con los árboles, desapareciendo entre la corteza. Yegor observó, y el frío que lo había atormentado desde la noche en que Masha y Leshka desaparecieron, se agudizó, como una cuchilla. Esto no es un montaje, dijo Stas con voz temblorosa. Lo comprobé. El bosque lo retiene, como a tu sobrina. Yegor apretó los puños, sintiendo que su mente se agrietaba como hielo bajo sus pies. No creía en espíritus, en guardianes, en el bosque que recordaba, pero los rostros en la corteza, las sombras en el video, los susurros que lo llamaban, eran más reales que su escepticismo. Recordó a Leshka, su risa, su bota, olvidada por el fuego, y ahora a Anya. El bosque no solo tomaba, jugaba, y Yegor era un peón en este juego. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con voz ronca, como la de un hombre que se está ahogando. En el altar, respondió Stas, abriendo mucho los ojos. Pero no vayas. El bosque no te dejará ir. Yegor no dijo nada, pero una determinación ardía en su pecho. No fuego, sino brasas que llevaban años ardiendo. Volvería al pueblo, encontraría al hada, descubriría la verdad. Pero el bosque lo miraba, y en su mirada, inhumana, ancestral, había burla. Yegor se dirigió al sendero y los susurros regresaron, ahora más fuertes, formando un coro. «Eres nuestro, eres nuestro». Apretó el paso, pero las sombras de los árboles se extendían tras él, largas como dedos que le acariciaban la espalda.
Yegor no sabía que el bosque ya había tallado su rostro en la corteza y estaba esperando su momento. El suelo bajo los pies de Yegor Volkov cantaba, no con una melodía ni con un sonido, sino con una vibración que le penetraba los huesos, como el susurro de un nombre olvidado hacía mucho tiempo. Se encontraba en el límite del bosque negro, y el bosque lo miraba, no con sus ojos, sino con el vacío entre las ramas, donde las sombras se espesaban como tinta en el agua. El diario del arqueólogo, apretado en su mano, pesaba, como si hubiera absorbido los pecados de este lugar. Los rostros en la corteza que susurraban, no lo lograste, y las sombras en el vídeo de Stas, fundiéndose con los árboles, no lo soltaban. Yegor no creía en los guardianes, pero el bosque ya lo había tejido en su trama, y los hilos se estaban tensando. La mañana nunca llegó. La niebla que se cernía sobre los senderos la envolvió como el aliento de un animal dormido. Yegor esperaba a Oleg y Lada junto al coche, pero sus pensamientos estaban lejos. Ania, su sobrina, los llamaba desde la oscuridad. Apretó los puños, sintiendo las uñas clavándose en las palmas. 10 años atrás, el bosque se llevó a Masha y Leshka, dejando solo una bota y una culpa que quemaba más que el fuego. Ahora, Ania. Yegor no podía permitir que el bosque volviera a vencer, pero cada paso en sus profundidades era un paso hacia el abismo. Oleg llegó en coche, con la cara roja por la falta de sueño, más oscura que una nube. Lada salió del coche, y sus pasos, silenciosos como una sombra, tensaron a Yegor. Estaba demasiado tranquila, demasiado segura, como si el bosque no fuera una amenaza, sino un aliado. En su mochila notó un destello metálico. ¿Un amuleto? Yegor guardó silencio, pero una sospecha, afilada como una cuchilla, se asentó en su pecho. «Vamos», dijo Lada, y su voz, baja y ronca, se mezcló con el susurro de las hojas. «El camino nos espera». Se adentraron en el bosque, y los pinos los envolvieron como las bóvedas de una catedral, donde el viento sonaba en lugar de oraciones. El aire era denso, impregnado de olor a agujas de pino y algo metálico, como sangre, derramada siglos atrás. El sendero serpenteaba, estrecho como un hilo, y las raíces, como venas de la tierra, se aferraban a sus botas. Yegor siguió al hada, observando cada uno de sus movimientos. Conocía el bosque, conocía sus mentiras, pero no tenía miedo. ¿Por qué? Una hora después, el sendero cambió. No terminaba, no se bifurcaba, mentía. Yegor se detuvo, mirando la brújula, cuya aguja daba vueltas como un borracho. Caminaban en línea recta, pero el claro que habían dejado atrás ahora estaba delante, como si el bosque hubiera dado la vuelta a la realidad, como una hoja de papel. Oleg maldijo, secándose el sudor de la frente, aunque el aire era gélido. «¿Qué demonios es esto?» Su voz temblaba como una hoja al viento. Lada se giró y sus ojos, verdes como el musgo, brillaron. «Al bosque no le gustan los desconocidos. Está jugando». «¿Jugando?» Yegor se acercó a ella y su voz sonó como el acero. «Ania está ahí y estás hablando de juegos». Lada no se echó atrás, pero sus labios se crisparon, como si ocultara una sonrisa. «No lo entiendes, Volkov. El bosque no es un enemigo. Protege, pero exige un precio por ello». Yegor aferró el diario, sintiendo cómo el papel se desmoronaba bajo sus dedos. Guardianes, ritual, fusión. Las palabras del arqueólogo ardían como brasas. Quiso agarrar al hada, sacudir la verdad, pero el bosque observaba, y su mirada, inhumana, ancestral, lo detuvo. Siguieron adelante, pero el rastro seguía allí. Las huellas de los turistas, tan claras como ayer, se desvanecían, como si la gente hubiera pisado el vacío. El GPS del teléfono de Oleg mostraba coordenadas inexistentes, y la brújula de Yegor se apagó. La flecha se congeló, apuntando a ninguna parte.
El crepúsculo cubrió el bosque como la tapa de un ataúd. Acamparon cerca de un claro, pero el fuego no los calentó. Las llamas temblaban, como si temieran la noche. Lada se sentó junto al fuego, y su sombra, más larga de lo debido, se extendió hacia los árboles, como si les susurrara. Yegor la observó, y una mezcla de rabia y miedo le ardía en el pecho. Observó cómo ella sacaba un amuleto de plata, con un símbolo tallado similar a los del diario. Lo apretó, y el bosque, como en respuesta, suspiró. Las ramas se mecieron, las hojas crujieron, formando palabras. «¿Qué escondes?», preguntó Yegor con voz ronca, como la de un hombre que se está ahogando. La hada alzó la vista, y no había malicia en ella, sino cansancio, como si hubiera llevado la carga de siglos. «El bosque no dejará ir a quienes ha elegido, pero puedo mostrarte dónde buscar. Si tienes el coraje». Yegor no respondió. Miró el fuego, pero vio a Masha. Su sonrisa, su mano acariciando la cabeza de Leshka. El bosque se los había llevado, y ahora llamaba a Anya. No creía al hada, pero sus palabras corrían por sus venas como veneno. Ella conocía el camino, conocía el secreto, y sin ella, él estaba ciego. Pero confiar en ella era como adentrarse en un abismo sin saber si tenía fondo. La noche se hizo más densa y el bosque empezó a hablar. El susurro que fluía como un río se convirtió en un coro que cantaba: «Eres nuestro, eres nuestro». Yegor se puso de pie, sintiendo temblar el suelo bajo sus pies, como si su corazón latiera con fuerza. Se alejó del campamento, guiado por el instinto, y el bosque se abrió ante él. Un sendero que no había estado allí durante el día se adentraba más, donde las sombras se movían, repitiendo sus pasos. Se detuvo, y su sombra, larga como una garra, se movió, como si quisiera irse sin él. La hada surgió de la oscuridad como un fantasma. «No vayas», dijo, con una voz afilada como una cuchilla. «Aún no es el momento». Yegor la miró, y en su pecho ardía una rabia mezclada con miedo. «¿Tiempo para qué? ¿Para tus juegos con el bosque?». Ella no respondió, pero su mirada, fría como el hielo, fue la respuesta. La hada se giró y desapareció entre las sombras, dejando a Yegor solo. Regresó junto al fuego, pero el sueño no llegaba. Los susurros del bosque eran más fuertes, y ahora podía oír a Anya, su voz débil como un eco. «Tío Yegor, encuéntrame». Apretó los puños, sintiendo temblar el suelo bajo sus pies, como si el bosque se riera de él. Por la mañana, desmontaron el campamento, pero el sendero de regreso había desaparecido. El bosque bloqueaba los caminos, y Yegor se dio cuenta. No era un huésped allí, era una presa. Yegor no sabía que el bosque ya contenía su corazón, y que éste latía al ritmo de su susurro. La noche no caía en Chernolesie, rezumaba como resina, envolviendo el mundo en una negrura más densa que la oscuridad. Yegor Volkov estaba sentado junto al fuego moribundo, y su sombra, larga como una garra, temblaba en el suelo, como si quisiera escapar. El susurro del bosque que cantaba «Eres nuestro» no se extinguió. Vivía en sus venas, latiendo al ritmo de su corazón. La voz de Anya, débil como un eco, llamaba desde las profundidades, pero ahora otras se unían a ella. Masha, Leshka, sus palabras cortantes como el cristal. «Has vuelto, Yegor. Quédate con nosotros». Se apretó las sienes, intentando ahogarlas, pero el bosque reía, y su risa era el viento que doblaba los pinos. El campamento dormía, pero el sueño era ajeno a este lugar. Oleg roncaba, envuelto en su saco de dormir, y Lada había desaparecido. Su lugar junto al fuego estaba vacío como una tumba. Yegor se levantó, sintiendo temblar la tierra bajo sus pies, como si respirara. El sendero que se había abierto, en la noche lo llamaba,
Y él partió, guiado no por la razón, sino por el dolor que lo había atormentado durante 10 años. El bosque se abría ante él, las ramas se separaban como una cortina, y cada paso era un paso hacia el pasado, hacia Masha, hacia Leshka, hacia el día en que se fue, dejándolos en el claro. El sendero conducía al altar. Una losa de piedra, cubierta de musgo, yacía en el corazón del bosque, y los símbolos tallados en ella brillaban como ojos en la oscuridad. El aire era denso, impregnado de un olor a humedad y a algo vivo, casi humano. Yegor se detuvo, y las voces se hicieron más fuertes, no un susurro, sino un coro que cantaba sobre el hogar, sobre el calor, sobre la familia, que esperaba más allá. Tocó el altar, y sus dedos ardieron de frío, como si hubiera tocado un corazón helado. Los símbolos brillaron, y en su luz vio a Masha, su sonrisa, sus ojos llenos de amor. Leshka estaba junto a ella, sosteniéndole la mano, y su risa, resonando como una campana, le atravesó el alma. Yegor. La voz de Masha era suave, como el viento antes del amanecer. Puedes estar con nosotros. El bosque nos protegerá. Negó con la cabeza, pero las lágrimas le escocieron en los ojos. No era real. No podía serlo. Pero sus rostros, sus voces, estaban más vivos que sus recuerdos. Quería acercarse a ellos, abrazarlos, decirles que se perdonaba, pero Anya, su rostro, sus pecas, su voz, lo sujetaba como un ancla. No podía abandonarla como los había abandonado a ellos. No eres real, susurró, su voz temblando como una hoja en el viento. El bosque le devolvió la risa, grave y gutural, fluyendo desde la tierra. Los símbolos del altar palpitaban, y las sombras a su alrededor se movían, imitando sus movimientos, pero más despacio, como burlándose de él. Yegor retrocedió, pero el suelo bajo sus pies se ablandó, como si quisiera tragárselo. Cayó de rodillas, y las voces se hicieron más fuertes, suplicando, «¡Quédate, quédate!». Unos pasos tras él lo hicieron girar. Lada estaba de pie al borde del claro, con sus ojos verdes como el musgo brillando en la oscuridad. Era parte del bosque, no una persona, sino una sombra que conocía sus secretos. El amuleto en su mano brillaba y sus símbolos danzaban como fuego. «Los oíste», dijo con voz afilada como una espada. «No están muertos, Volkov. El bosque guarda sus almas, pero necesita nuevas para que la dimensión de las sombras no se escape». Yegor se levantó, sintiendo que la rabia desplazaba el miedo. «¿Qué es esta dimensión de sombra? ¿Qué haces con Anya?». Lada se acercó, y su sombra, larga como una garra, cayó sobre el altar. Los guardianes crearon el bosque para encerrar su mundo, un lugar donde se escondieron de la muerte. Pero está hambriento. Se necesitan almas para vivir. No soy un asesino, Yegor. Soy un guardián. Sin el ritual, la dimensión de la sombra lo absorberá todo. La ciudad, a ti, el mundo. Yegor apretó los puños, sintiendo el diario de la arqueóloga escondido en su bolsillo arder como carbón. Sus palabras eran una locura, pero el bosque que cantaba, el altar que respiraba, las voces que llamaban, eran más reales que su escepticismo. Recordó a Leshka, su bota, su risa, su ausencia, Masha, su calor, su aroma, su vacío, y ahora Anya. Lada le ofreció una opción: unirse al ritual, formar parte del bosque, reunirse con su familia, pero el precio era Anya, era su alma. «Mientes», dijo, pero su voz era ronca como la de un hombre que se está ahogando. «Esto no es una defensa, es un sacrificio». Lada lo miró y no había malicia en sus ojos, sino dolor, como si hubiera llevado la carga de siglos. «No lo entiendes porque no quieres, pero el bosque ya te ha elegido. Lo sientes, ¿verdad?». Yegor no respondió. Sentía no el bosque, sino la culpa que lo habitaba como un parásito.
Veía a Masha y a Leshka en cada árbol, las oía en cada crujido. Lada tenía razón. El bosque lo conocía, conocía su dolor y lo usaba como anzuelo. Pero Anya estaba viva y él no podía traicionarla, ni siquiera por los fantasmas del pasado. «Vete», dijo, con voz dura como una piedra. «Encontraré a Anya yo mismo». Lada negó con la cabeza, y el amuleto en su mano brilló con más fuerza. «No puedes irte, Yegor. El bosque no te dejará ir». Ella se giró y desapareció entre las sombras, dejándolo en el altar. Los símbolos se desvanecieron, pero las voces permanecieron, susurrando, suplicando, llamando. Yegor cerró los ojos, y Masha estaba allí de nuevo, con su mano rozándole la mejilla, fría como la muerte. Él retrocedió, y el bosque rió, una risa grave y gutural que brotó de la tierra. Regresó al campamento, pero no pudo conciliar el sueño. Las voces lo seguían, y las sombras de los árboles, largas como dedos, le acariciaban la espalda. Apretó el diario, sintiendo cómo el papel se desmoronaba bajo sus dedos. La respuesta estaba allí, no en las palabras del hada, sino en las notas del arqueólogo. Encontraría el altar de nuevo, encontraría a Anya, aunque el bosque le robara el corazón. Yegor Volkov no sentía las piernas, pero lo alejaron del altar, donde las voces de Masha y Leshka lo llamaban, lo suplicaban, le desgarraban el corazón como un cristal. Cada paso era una traición, no a Anya, sino a ellos, a aquellos que había perdido hacía 10 años, cuyas sombras vivían en la corteza, en las ramas, en sus sueños. El bosque rió tras él, una risa grave y gutural que brotaba del suelo, y Yegor lo supo. No se había ido. Nunca se había ido. El bosque lo sujetaba como una araña a una mosca, y los hilos de su tela estaban tejidos de culpa. Oleg esperaba en el campamento, con el rostro enrojecido por el frío y el miedo, la máscara de quien había visto demasiado. Lada se había ido, y su ausencia, como un vacío en su pecho, hablaba con más fuerza que las palabras. Yegor no explicó lo que había visto en el altar. Masha, Leshka, los símbolos que cantaban bajo sus dedos. Oleg no lo entendería. Él mismo no lo entendía, pero las palabras del hada, su historia de la dimensión de las sombras, del ritual que mantiene unido al mundo, ardían como brasas. Aferró el diario del arqueólogo escondido en su bolsillo y dijo con voz ronca, como un moribundo: «Tenemos que ir al pueblo. El bosque no nos dejará ir». Oleg asintió, pero sus ojos, nublados como agua estancada, lo delataban. No le tenía miedo al bosque, sino a lo que éste les estaba haciendo. Habían desmontado el campamento, y el sendero que los había guiado el día anterior, ahora los conducía de vuelta, como si el bosque jugara, dejándolos ir o atrayéndolos. Yegor caminaba, y cada crujido de una rama era una voz, no la de Anya ni la de Masha, sino la suya, susurrando: «No nos salvarás, no llegaste a tiempo». Apretó los dientes, pero la culpa que lo habitaba como un parásito crecía, alimentándose de su miedo. El pueblo los recibió con un silencio más fuerte que un grito. Las calles, grises como la ceniza, parecían extrañas. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras de árboles inexistentes. Yegor se detuvo, sintiendo que el aire se espesaba, como antes de una tormenta. Oleg, que caminaba a su lado, se quedó paralizado, y su respiración, pesada como el vapor en el frío, se detuvo. En la pared de la casa, justo frente a ellos, la sombra de un pino se movía, no por el viento, sino por sí sola, como si estuviera viva. Se estiró, larga como una garra, y rozó la sombra de Oleg, haciéndole retroceder. «¿Qué demonios?». Oleg no terminó la frase, porque la calle temblaba. El asfalto se agrietó, y el musgo se deslizó por la grieta, verde como los ojos del hada.
veloz como un ser vivo. Las casas se mecían, sus ventanas, oscuras como ojos, reflejaban no el pueblo, sino el bosque. Los pinos que cantaban, las ramas que acariciaban el cielo. Yegor corrió al hotel donde había dejado sus cosas, pero el pueblo estaba cambiando ante sus ojos. Las calles se curvaban como senderos en el bosque, y cada paso llevaba a una dirección diferente. Los pocos residentes que habían salido de sus casas se quedaban con la mirada perdida, y sus voces, débiles como un eco, repetían nombres de seres queridos, de desaparecidos, de muertos. La anciana de la panadería, con los dedos nudosos, como raíces, susurró: «Mi Petia, me llama, desde el bosque». Yegor la agarró por los hombros, pero ella lo miró a través de él, y sus ojos estaban vacíos, como corteza sin rostro. En el hotel encontró a Stas, el bloguero adolescente cuyo video de las sombras de los turistas aún le ardía en la memoria. Stas estaba sentado en el suelo, aferrado a su teléfono, con el rostro blanco como la tiza, el rostro de un hombre que había visto el final. «Ha empezado», dijo, con la voz temblorosa como una hoja al viento. «El bosque se acerca. Mira». Le mostró un video de 1 hora antes. Las sombras de los árboles que crecían en las paredes de las casas se movían, fundiéndose con las sombras de la gente, y la gente desaparecía, dejando solo zapatos vacíos, como una vez le pasó a Leshka. Yegor miró, y el frío que lo habitaba se agudizó como una espada. El bosque no solo se lo llevó, sino que lo invadió, borrando la frontera entre él y el mundo. Anya estaba allí, en su corazón, y su voz, débil como un eco, lo llamó: «Encuéntrame». Yegor comprendió. El ritual del que hablaba Lada ya había comenzado. Anya era la siguiente, y el tiempo, como arena, fluyó entre sus dedos. «Necesitamos evacuar a la gente», dijo, pero su voz era ronca, como la de un hombre que se está ahogando. Oleg asintió, pero sus movimientos eran lentos, como si el bosque ya lo estuviera reteniendo. Corrieron hacia la administración, pero el edificio, gris como la ceniza, estaba vacío. Solo las sombras de los árboles danzaban en las paredes, largas como dedos que acariciaban el aire. Yegor se detuvo, sintiendo temblar el suelo bajo sus pies, como si su corazón latiera con fuerza. Sabía que tenía que volver al bosque, encontrar el altar, encontrar al hada, pero el pueblo, su gente, sus voces que llamaban desde las sombras, lo aprisionaban como cadenas. Recordó a Masha, su calor, su risa, su ausencia. Leshka, su bota, sus ojos, su vacío. Y ahora, Anya. El bosque jugaba con él, y cada decisión era una trampa. Stas tiró de su manga. Sus ojos brillaban como los de un animal atrapado, llenos de terror. «Está ahí», dijo, señalando la linde del bosque, donde las sombras de los pinos se espesaban como tinta. «Lada, la vi. Sabe qué hacer». Yegor lo miró, y la determinación ardía en su pecho. No fuego, sino brasas que llevaban años ardiendo. Seguiría al hada, descubriría la verdad, aunque el bosque le arrebatara el alma. Se acercaron a la linde del bosque, pero el pueblo no los soltó. Las calles serpenteaban como senderos, y las sombras de los árboles, vivas como animales, los seguían. Yegor oía voces, no las de Anya ni las de Masha, sino las de todos los que el bosque se había llevado. Cantaban, suplicaban, llamaban, y cada sonido era un puñal que le desgarraba el corazón. Apretó el diario, sintiendo cómo el papel se desmoronaba bajo sus dedos. La respuesta estaba allí, no en las sombras, ni en las voces, sino en las palabras del arqueólogo que conocía el bosque mejor que el hada. Yegor Volkov caminaba sobre la tierra que respiraba bajo sus pies, y cada paso era un paso hacia un abismo sin fondo.
El bosque se espesaba a su alrededor, los pinos, como guardianes, extendían sus ramas como manos que querían agarrar, sujetar, tragar. El pueblo quedó atrás, pero sus sombras, vivas como animales, lo seguían, susurrando los nombres de sus conocidos: Masha, Leshka, Anya. Stas, un adolescente con los ojos llenos de horror, caminaba a su lado, pero sus pasos eran silenciosos, como si el bosque hubiera borrado su voz. Yegor aferraba el diario del arqueólogo, sintiendo cómo el papel se desmoronaba bajo sus dedos, y las palabras que ardían en su memoria eran la única luz en esa oscuridad. Caminaron hacia el altar, donde el hada esperaba, no una persona, sino una sombra que conocía el bosque mejor que él. Yegor no confiaba en ella, pero sus palabras, su historia de los guardianes, del ritual que albergaba la dimensión de la sombra, fueron el gancho que lo impulsó. No creía en espíritus ni en civilizaciones antiguas, pero el bosque que cantaba, el altar que respiraba, las voces que llamaban, eran más reales que su escepticismo. Tenía que encontrar a Anya, aunque el bosque le arrebatara el alma. El sendero conducía a un claro donde el altar, una losa de piedra cubierta de musgo, yacía como un corazón latiendo en el pecho de una bestia. Los símbolos tallados brillaban como ojos en la oscuridad, y el aire era denso, saturado de un olor a humedad y a algo vivo, casi humano. Lada estaba de pie ante el altar y sus ojos, verdes como el musgo, brillaban como los de una loba al acecho. Anya yacía sobre la losa, pálida como la tiza, y su pecho apenas se elevaba, como si la vida se le escapara como arena. «Viniste», dijo Lada con una voz afilada como una cuchilla. «El bosque te esperaba». Yegor dio un paso adelante, pero el suelo tembló bajo sus pies como si quisiera tragárselo. Apretó los puños, sintiendo que la rabia desplazaba al miedo. «Déjala ir. No es su culpa». Lada sonrió, pero su sonrisa era fría como el hielo. «¿Culpa? El bosque no conoce la culpa, Volkov, conoce el deber. Mi familia lo ha conservado durante siglos, alimentándolo con almas, para que la dimensión de las sombras no se desbordara. Lo has visto en tus sueños, en tus miedos. Devorará el mundo si no se completa el ritual». Egor recordó la visión en el altar. Masha, Leshka, sus manos extendiéndose hacia él desde la oscuridad. Recordó el diario del arqueólogo, sus notas sobre los guardianes, sobre la fusión de las almas con el bosque. Lada no había mentido, o al menos había mentido, de tal manera que la verdad se perdía en sus palabras. Miró a Anya, su rostro, tan parecido al de Masha, y el corazón le oprimió como un torno. «No eres un buen guardián», dijo con la voz ronca, como la de un hombre que se está ahogando. «Eres un asesino». Lada negó con la cabeza, y el amuleto, en su mano, ardió como fuego. «Hago lo que debo hacer, como mi madre, como su madre. El bosque eligió a tu familia, Yegor. No murieron, se convirtieron en parte de él. Y tú sobreviviste porque tu madre se sacrificó. Tú eres la clave. Volkov, tu sangre puede cambiar el ritual». Yegor se quedó paralizado sintiendo la tierra temblar bajo sus pies. Recordó ese día, no el de la desaparición de Masha y Leshka, sino uno anterior, cuando tenía 10 años. Su madre lo condujo al bosque, hasta el altar, y su voz, temblorosa, como una hoja al viento, susurró: «No tengas miedo, Yegorka, el bosque te protegerá». No recordaba qué sucedió después, pero ahora, de pie ante el altar, vio su rostro en la corteza, sus ojos que reflejaban amor y dolor. Ella se entregó para que él pudiera vivir. «Lo sabías», dijo Lada con los ojos brillantes como el cristal. «En el fondo, siempre lo supiste. El bosque te recuerda, Yegor. Espera a que termines lo que ella empezó».
Yegor apretó los puños, sintiendo las uñas clavándose en las palmas. La culpa que lo habitaba como un parásito crecía, alimentándose de su miedo. Él era la clave, no la víctima, sino el guardián, cuya sangre podía cambiar el ritual. Pero Anya yacía en el altar, y su vida, como una vela, se consumía. No podía traicionarla, como tampoco traicionaría a Masha, a Leska, a su madre. El bosque jugaba con él y cada decisión era una trampa. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz dura, como una piedra. Lada se acercó y su sombra, larga como una garra, cayó sobre el altar. Únete al ritual. Forma parte del bosque, como tu familia. Entonces la dimensión de la sombra se cerrará y Anya regresará. Yegor miró a Anya, su rostro pálido y un dolor más agudo que un cuchillo le quemó el pecho. Recordó a Masha, su calor, su risa, su ausencia. A Leska, su bota, sus ojos, su vacío. A su madre, su sacrificio, su amor, su sombra. El bosque lo llamaba, y las voces que cantaban en las ramas eran las de sus seres queridos. Pero Anya estaba viva y él no podía abandonarla como tampoco los abandonaría a ellos. No, dijo, y la palabra le pesó como una piedra. Encontraré otra manera. Lada frunció el ceño y el amuleto que sostenía en la mano se atenuó. No hay otra opción, Volkov. El bosque no te dejará ir. Yegor sacó el diario del arqueólogo y con dedos temblorosos abrió la página donde estaban dibujados los símbolos tallados en el altar. El arqueólogo escribió sobre cómo alterar el ritual para engañar al bosque, pero el precio era alto. No la muerte, sino la fusión, el servicio eterno. Yegor no quería ser su guardián, pero si eso salvaba a Anya, lo pagaría. No lo entiendes, susurró, con la voz ronca como la de un hombre que se está ahogando. No dejaré que te la lleves. Lada se acercó a él, pero Yegor ya estaba de pie ante el altar, y su mano temblorosa tocó los símbolos. Se encendieron, y el bosque rugió como una bestia que huele sangre. Las sombras de los árboles cobraron vida, las ramas se mecieron, y las voces que cantaban se convirtieron en gritos. Anya abrió los ojos, y su mirada, llena de miedo, fue un cuchillo que le atravesó el corazón. «Tío Yegor», susurró, y su voz era débil, como un eco. Yegor le apretó la mano, sintiendo el frío del altar correr por sus venas. «Estoy aquí, Anechka, no te dejaré». Lada gritó, pero el bosque ahogó su voz y sombras, largas como garras, se extendieron hacia ella. Yegor no miró. Miró a Anya, a su rostro, a su vida, que era más valiosa que la suya. Empezó a leer los símbolos como le había enseñado el diario, y palabras, antiguas como el mundo, brotaron de sus labios como sangre de una herida. Bosque de sombras, donde los árboles recuerdan. Capítulo 8. Reescribiendo el ritual, palabras tan antiguas como el mundo fluyeron de los labios de Yegor Volkov, como sangre de una herida, y el bosque, que rugía como un animal, enmudeció, escuchando. Los símbolos del altar, brillantes como ojos en la oscuridad, latían al ritmo de su voz, y el suelo bajo sus pies temblaba como en agonía. Yegor permanecía de pie junto a la losa de piedra, aferrado a la mano de Anya, cuyo aliento, débil, como un eco, era el único ancla en aquella locura. Lada, cuya sombra, larga como una garra, cruzaba el claro como una flecha, gritó, pero su voz quedó ahogada por el coro del bosque. Las voces de aquellos a quienes se había llevado, que cantaban, al hogar, al calor, a la eternidad. Yegor no la miró, miró a Anya. Su rostro, pálido como la tiza, sus ojos que se habían abierto, llenos de miedo y esperanza. Interpretó los símbolos como había aprendido del diario del arqueólogo, reescribiendo el ritual, engañando al bosque, ofreciéndose
en su lugar. Cada palabra era un cuchillo que le cortaba el alma, pero no se detuvo. El bosque escuchaba, y los susurros que resonaban en sus oídos se hicieron más fuertes, formando un coro. Eres nuestro, eres nuestro. Las sombras de los árboles cobraron vida. Las ramas se mecieron como manos que se extendían hacia el cielo, y el altar de piedra y frío se calentó, como si hubiera cobrado vida. Yegor sintió que sus pies se hundían en la tierra, como raíces que bebían vida. Apretó con más fuerza la mano de Anya, y sus dedos, débiles, temblaron en respuesta. «Tío Yegor, no te vayas», susurró, y su voz fue como un cuchillo que le atravesaba el corazón. «No me voy», dijo con voz dura como una piedra. «Te estoy salvando». Lada corrió hacia él, pero unas sombras largas como garras la atraparon y ella cayó gritando: «No sabes lo que haces. Liberarás la sí». Dimensión de las sombras. Yegor no escuchó. Sabía lo que hacía. Estaba modificando el ritual, vinculando su alma al bosque, no como víctima, sino como guardián que podía abrir y cerrar el paso. El diario del arqueólogo, sus notas sobre el símbolo que podía engañar al bosque, eran sus armas. Los símbolos del altar brillaron con más intensidad, y el bosque rugió como una tormenta. La tierra se quebró, y la luz brotó de la grieta. No blanca, sino gris, como la ceniza, y en ella Yegor vio la dimensión de la sombra. Un mundo donde los árboles susurraban interminables historias de dolor, donde las sombras se movían como si estuvieran vivas y los rostros tallados en la corteza gritaban en silencio. Vio a Masha y Leshka. Sus siluetas, distorsionadas como en un espejo torcido, se extendían hacia él suplicando: «Quédate, quédate». Igor apretó los dientes, sintiendo que su cuerpo se ponía rígido, que su piel se cubría de corteza. Estaba al borde de convertirse en parte del bosque o de aferrarse a su voluntad. Miró a Anya, y sus ojos, llenos de lágrimas, fueron su ancla. «Te amo, Anechka», susurró, y esas palabras, ancestrales, completaron el ritual. El altar se estremeció, y la luz de la grieta se hizo más brillante, cegadora. El bosque aulló, y las sombras que sujetaban al hada la soltaron. Saltó, pero era demasiado tarde. El ritual había terminado. Anya abrió los ojos, y su respiración se normalizó. La vida regresó a su cuerpo. Igor sintió que sus piernas se liberaban, pero su piel seguía áspera como una corteza, y en su pecho, donde antes estaba su corazón, había ahora un vacío palpitante. Cayó de rodillas, y el bosque que había cantado enmudeció. Las sombras se retiraron, y el pueblo que había sido invadido por el bosque comenzó a volver a la normalidad. Las calles se enderezaron, el musgo desapareció, las voces se silenciaron. Anya se incorporó, temblando, y lo abrazó. Pero Yegor no sintió su calor. Se había convertido en parte del bosque. Su alma se había fusionado con él, pero lo había engañado, no como una víctima, sino como alguien que podía controlarlo. Lada se acercó con el rostro blanco como la tiza, la máscara de un hombre que lo había perdido todo. «Lo hiciste», dijo con la voz ronca como la de un hombre que se está ahogando. «Pero el precio lo pagaste». Yegor asintió, sintiendo que su cuerpo se entumecía, pero su mente permanecía despejada. Había visto la dimensión de las sombras, pero ahora estaba cerrada, y el bosque, que había estado hambriento, había recibido alimento. Anya se salvó, y el pueblo, su gente, sus vidas, todo regresó. Pero él mismo se había convertido en un guardián, cuya alma viviría en el bosque guiando a los perdidos, protegiendo al mundo de las sombras. «Vete», le dijo a Anya, y su voz era un susurro del viento. «Vive». Anya rompió a llorar, pero Stas, que estaba a su lado, le tomó la mano y se marcharon, dejando a Yegor en el altar. Lada lo miró.
y en sus ojos no había malicia, sino respeto. «Te convertiste en lo que yo no pude», dijo, «un guardián por tu propia voluntad». Yegor no respondió. Observó cómo el bosque lo aceptaba, cómo su cuerpo se fundía con la tierra, y cómo las voces de Masha y Leshka, que lo llamaban, se acallaban, como si hubieran encontrado la paz. Cerró los ojos, y la oscuridad, cálida como un abrazo, lo recibió. Yegor no sabía que su sombra, tallada en la corteza, ahora sonreía y el bosque cantaba su nombre. El amanecer llegó a Chernolesie como un ladrón, arrastrándose entre los pinos, y su luz, pálida como un fantasma, no calentaba. La niebla que se cernía sobre el pueblo se disipaba, pero el bosque, oscuro como la noche, se alzaba como un muro, y sus sombras, largas como garras, se extendían hacia las casas, como si no quisieran soltarse. Ania Volkova estaba sentada en el porche del hotel, aferrada a una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, miraban hacia la linde del bosque, donde los árboles susurraban, pero su susurro era diferente. No llamaba, no asustaba, simplemente era como el aliento de un animal dormido. «Estás», un adolescente de pelo, despeinado, y ojos que habían visto demasiado, estaba cerca, sosteniendo un teléfono donde se grababa un video, lo último que había grabado. En la pantalla, las sombras de los árboles que habían cobrado vida el día anterior, fundiéndose con la gente, ahora permanecían inmóviles, como recortadas en papel. El bosque estaba en silencio, y el pueblo, sus calles, sus habitantes, volvían lentamente a la vida, como si despertaran de una pesadilla. Pero Ania lo sabía, la pesadilla no se había ido, estaba dormida, y su aliento era el viento que doblaba las ramas. «Nos salvó», dijo con la voz ronca, como la de un hombre que se está ahogando. «Tío Yegor, se convirtió en parte del bosque, estás», asintió, pero su mirada estaba vacía, como si buscara palabras que no encontraba. Apagó el teléfono y se sentó a su lado, sintiendo el silencio aplastarlo como una piedra. Ania lo miró, y su pecho ardía con un dolor más agudo que un cuchillo. Recordó el altar, los símbolos que cantaban, y a Yegor, cuyo cuerpo se endurecía, pero cuya mirada permanecía viva, llena de amor y determinación. Él se fue para que ella pudiera vivir, y este pensamiento fluyó por sus venas como veneno. Lo lejos, en la linde del bosque, apareció Lada. Sus pasos eran silenciosos como una sombra, y su rostro pálido como la tiza, era la máscara de quien lo había perdido todo. Se detuvo, mirando el bosque, y sus ojos, verdes como el musgo, brillaron, como si viera lo que otros no podían. Ania se levantó, sintiendo que le temblaban las piernas, y se acercó a ella, pero Lada no se giró. Miró los árboles, su corteza, donde los rostros que antes susurraban ahora guardaban silencio. «Sabías que pasaría», dijo Ania con voz afilada como una cuchilla. «Tú lo condujiste a esto». Lada negó con la cabeza y su trenza, negra como un cuervo, se balanceó como un péndulo. «No lo sabía. Se eligió a sí mismo. Se convirtió en guardián, como su madre, como quienes lo precedieron. El bosque aceptó su sacrificio, y la dimensión de las sombras está encerrada. Pero el precio siempre es alto». Ania apretó los puños, sintiendo las uñas clavándose en las palmas. Quería gritar, golpear, pero las palabras del hada, su cansancio, su dolor, eran un reflejo de la suya. Lada no era una villana. Era un peón, como todos, en el juego que dominaba el bosque. Ania se dio la vuelta, y lágrimas, ardientes como el fuego, corrieron por sus mejillas. Se dirigió a la linde del bosque, donde los árboles se alzaban como guardianes, y sus ramas, largas como dedos, acariciaban el cielo. Se arrodilló junto al pino, cuya corteza era lisa, sin rostro, sin susurros.
pero al tocarlo, sintió calor, no del árbol, sino del hombre que más quería. Tío Yegor, susurró, y el viento que soplaba desde el bosque trajo la respuesta. Cuídate, Anechka. La voz era débil, como un eco, pero viva, y Ania rompió a llorar, apretándose contra la corteza como si pudiera abrazarlo. Stas se acercó a ella, con la mano temblorosa al posarla sobre su hombro. «Está aquí», dijo con voz suave como el viento. «Nos cuidará». Ania asintió, sintiendo que el dolor en su pecho se apaciguaba, como si el bosque hubiera aceptado su pena. Se levantó y regresaron, dejando las flores en el límite del bosque, blancas como la nieve que aún no había caído. El bosque los observaba, y sus sombras, largas como garras, se movían, pero nadie las notaba. Yegor Volkov, cuya alma se fundía con los árboles, cuya voz resonaba en las ramas, sonrió, y su sombra, tallada en la corteza, permanecía serena, como un lago antes de la tormenta. Epílogo. Un mes después, Ania regresó al pueblo, pero el bosque ya no la asustaba. Fue hasta la linde, escuchó el susurro del viento y, a veces en el silencio, oía la risa de Leshka, la voz de Masha, pero no la llamaban. Simplemente estaban allí, como parte del mundo dormido. Stas hizo un documental sobre el bosque de las sombras, pero ni un solo fotograma transmitía su esencia. Lada desapareció, y nadie supo a dónde iba, pero en el bosque, en las profundidades, donde el altar permanecía en silencio, su sombra, larga como una garra, a veces se movía. Ania vivió, estudió, amó, pero cada otoño, cuando las hojas caían, como lágrimas traía flores al pino, y el susurro de Yegor, cálido como un abrazo, decía: «Estoy aquí, Anechka, siempre estoy aquí». El bosque de las sombras recordaba, y su recuerdo era tan eterno como el tiempo.